Seguimos con nuestros espacios de algo que contar. Ya saben que en estos espacios nosotros los miércoles siempre buscamos pues la historia vivida en primera persona por aquellas personas que, como siempre nos gusta decir, de una forma o de otra han escrito pues algunos un rengloncito, otros una página, otros hasta un capítulo en la historia de Gandía y de la comarca. Y hoy, yo he de reconocer que la conocía incluso antes de saber que la conocía. Y lo digo porque es, sin lugar a dudas, la voz femenina de la radio en la comarca de la Safor durante décadas, incluso hoy en día. Y la verdad es que tenía ya muchas ganas de tenerla con nosotros. Pasamos a saludarla porque nuestra invitada de hoy no es otra que Rosa Orquín. Rosa, buenos días, bienvenida. Hola, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas, gracias. La verdad es que es por llamarme. Todo un placer que estés hoy aquí con nosotros y son tantas las cosas que quiero preguntarte que no sé si nos va a dar tiempo. Y quiero decirte que también para mí es un placer porque he podido comunicar contigo, que me parece muy interesante. Y luego verás cómo es así, que es muy, muy interesante. Bueno, estoy segura que contigo va a ser más que interesante. Rosa, contigo me gustaría, lo primero te estoy tuteando, y espero por supuesto, no te importe, porque me gustaría que nos contaras, son dos facetas que yo creo fundamentales. La radio es una atalaya perfecta para ver cómo pasan las cosas y, por tanto, para poder calibrar la evolución. Tú has tenido una etapa importante de tu vida en la radio, pero además en una época en la que, bueno, aquello de la mujer trabajadora, y dependiendo de en qué se trabajara, pues también tenía su aquel. ¿Cómo fue y cómo lo viviste y sobre todo cómo lo has visto después con esa perspectiva que da el tiempo? Porque Rosa, tú empiezas profesionalmente, por decirlo de alguna forma, con 14 años. En una estación escuela del Frente de Juventudes. O sea, era talmente la época, ¿no? El sistema, claro, que me llamó, me dijo, a ver, habla, estupendo, ale, te quedas, más o menos, ¿eh? Y afortunadamente, menos mal que te gustaba, porque nadie te preguntó. Pues realmente yo ya había dado algunos pasos, ¿no? En la interpretación, había recitado, y yo era muy niña y decían, ¿esta cómo recita? Como si fuera una persona mayor, ¿sabes? Que eso era pues una repipi de muerte. Claro, porque ya me explicarás. Pero a mí nadie me dijo cómo lo tenía que hacer. Y claro, yo misma tuve que sacar fuerzas de flaqueza y ya puedes imaginar, ¿no? Y poco a poco ir aprendiendo, claro. Y ir sobreviviendo y saliendo adelante, porque además hemos de decir que aunque había muchas locutoras de radio, muchísimas. Seguía siendo un mundo de hombres. Siempre ha habido una voz de mujer en todas las emisoras que ha tenido el país. Siempre ha habido voz de mujer, una o dos. Una más joven, otra más mayor, pero sí. Lo que pasa es que, claro, los hombres iban a la búsqueda no de noticias, porque era una radio cerrada, constreñida, y esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que decir. No lo que hay que decir, lo que no hay que decir es lo que teníamos que tener claro. Pero realmente era una radio que aportaba más que nada buena música, el que abriéramos alguna puerta a alguien que tenía cosas que decir. Y entonces pues anunciábamos esto. Yo tengo algunas anécdotas interesantes con cantantes y gente de teatro y demás, ¿no? Y esto era lo que se salía de lo normal, de anunciar un disco, decir que el autor era fulanito, perenganito, y que lo cantaría pues cualquier figura. Si eras un poco más resabiada, dabas información sobre quién era el cantante y cómo comenzó y tal, que es lo que vosotros en periodismo llamáis entradillas, ¿no? Sí. Y soltabas un pequeño rollo. Sí, por aquello que no fuera solo un pequeño rollo, pero si no era. Ahora vamos a escuchar la orquesta de Stanley Black, que escucharán ustedes, que van a interpretar La cántara está en el suelo.
Y entonces, pues nada, eso. Y La cántara está en el suelo, mamá, no puedo con ella. En ese plan. Y algunas canciones y demás estaban también pasadas por censura. Claro. Que ya lo sabéis todos los que sabéis dedicar a la profesión. Pero todo eso complicaba mucho, me imagino. Y además, bueno, vamos a situarnos. Sí. 14 años. Sí, 14, después 15 cuando yo estaba en Radio Bandía, 15, 16... Pero había mucha gente con inquietudes, muchísima gente, y gente que escribía bien y valía la pena leer lo que escribían. Pero había que pasar por el sello del sistema. Sí, claro. Allí no había término medio, nada, o en nada, el sistema sí. o fuera del sistema. Pero de todos modos, lo más importante es que te abría un camino cultural y un camino a saber qué podías dar de sí, porque no sé explicar de otra manera cuál podía ser la sociedad vivía en unos parámetros, ¿no? Claro, y había que ajustarse a ello. Por tanto, ¿qué iba a saber yo si las cosas cambiaron muchísimos años después, ¿no? En ese mundo donde, bueno, teníamos esas interpretaciones radiofónicas, los programas, evidentemente, entonces la televisión no era lo que es ahora. Quiero decir que a una la conocían más por el nombre y por la voz que no por la imagen. Pero aún así, Gandía era una ciudad pequeña. O sea, que la gente debía de conocerte perfectamente. Supongo que sí. ¿Cuáles eran esas? ¿Tenías alguna sensación, no sé, cuando ibas por la calle o la gente te saludaba o te decía? Yo era un adolescente y a esa edad crees que tenía yo mis rollos muy privados y yo quería tener una salida y no se producía. Entonces llegó un momento en que dije, yo no sé si puedo seguir aprendiendo. Lo que necesito es aprender a otro nivel. Yo sé lo que es un micrófono, sé cómo comunicarme. Lo que pasa es que si yo estoy interpretando, yo necesito que me digan esto como lo que te he dicho. Una interpretación apasionada, porque era un teatro clásico. Pues yo, ¿cómo voy a decir? Claro, al final una necesitaba un director, claro, ¿no? Naturalmente, y además mi registro. A ver, no te metas ahí que no te va. Yo recuerdo un farmacéutico que tenía su farmacia en el Grao, don Paco Sanz, que era el hombre que más sabe bueno, ya debe haber fallecido, pero era una maravilla. Y un día me dijo, yo a usted, porque me hablaba de usted, yo con 17, 18, yo a usted la veo en segundas. Digo, ¿segundas qué es, don Paco? Dice, usted se pone en medio de escena y suelta un grito y la gente se queda que no sabe lo que le pasa. Digo, y no me ve a mí como una dama joven, no me ve en plan romántico. Dice, no, eso no, usted se pone lorquiana y dice, de aquí no se mueve nadie. Y dice que esa era, o sea, era interpretaciones con mucha consistencia. Y a esa edad lo que quiere es hacer cosas románticas y bobaliconas y es que, a esa edad de aquella época. Claro. ¿Y cómo se veía y cómo se vivía Gandía en aquella época desde la radio, Rosa? Bueno, la radio tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay que trabajar domingos, festivos. Entonces, si tenía un noviete o alguna cosa, pues a ver qué hacía el noviete mientras yo trabajaba. Y esto a mí me tenía En aquella época bastante... los hombres como que no lo tenían muy claro eso de la mujer trabajadora. No creas, no, porque yo lo tomaba en serio. Yo mi trabajo lo tomaba en serio. Y yo no le decía a un chico, mira, yo dejaré el trabajo. No. Tú a mí más de querer, y a mí y a la radio. En el paquete... Esto vamos juntas. En el paquete viene todo junto. Entonces, claro, salvo pues alguna excedencia por alguna cosa, pero realmente yo soy una persona que ha aprendido un oficio y a ver, ¿por qué? Esto no es no son las fiestas populares, esto es una entidad y por lo tanto... Hay que tomar, claro, hay que tener acceso a mejorar mi cultura, a tener acceso a aprender algún idioma,
porque realmente yo no sabía que a los pocos años vendría toda la patulea de los cantantes en inglés. Claro. Porque los italianos y los franceses, perfecto, los traducías muy bien porque alguna nocioncita tenías. Pero ¿y los ingleses? Cuando vino aquella cantidad de gente, todo en inglés, que todavía es una industria más que nada. Es un arte estupendo, pero un arte muy manejado por la muy industria. Claro. Efectivamente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no había más remedio que tratar de abrirte camino. Pero claro, es difícil. Había que salir del ámbito donde yo me movía. Y tampoco tenía una edad para echar campanas al vuelo, ni tampoco tomar a alguien de la mano. Y era una sociedad muy represiva en muchos aspectos hacia la mujer, ¿no? Igual que ahora. No igual que ahora, pero sí. Tú me acabas de decir, mi marido dice que me ha hecho tal cosa. ¿Cómo que te ha hecho? La casa es de los dos, la nena es de los dos. Todavía eso todavía te hace? no. ¿Qué te hace? Puede decir, oye, que esto está hecho ya, no lo hagas, claro, si está hecho, perfecto. Pero no te he hecho, eso ya es decir, aquí de todo tu peso, yo te he librado un poco porque soy bueno y te quiero, ¿no? No. Eso todavía nos falta un poquito, claro, bastante para no llegar. No sé yo qué quieres que te diga. Algunas veces, porque yo tengo muchos hijos, yo tengo 4 hijos, y cada uno se mueve bajo unas coordenadas, ¿no? Y es curiosísimo. Yo les quiero a todos por igual, claro. Algunos más que otros porque unos me tratan mejor. Bueno, pero eso está pero en la naturaleza. Cosa de amor de madre viene repartida bien, ¿no? Sí. Pero claro, eso es lo que ocurre. Por ejemplo, ahora estamos tú y yo hablando y esto saldrá al aire, ¿no? Claro. Esto puede darte sí que ya te llamaré. Ya te llamaré por teléfono y te enterarás. A ver si eso es la excusa perfecta para de esto hacer algo más habitual. Y así. Rosa, dime. Empiezas con 14 años, pasas unos años en Gandía, pero de repente te vas de Gandía, sí. Pero no de la radio. No. Yo dejé Radio Gandía, sería un poco largo de contar, pero sí, yo dejo Radio Gandía. Era una reacción un poco de adolescente, que tenía justo 21 años. Y creo que la adolescencia se acaba sobre 20 años, no sé. Sí, a los 21 años eran mayor de edad los hombres. Y a los... Entonces, pues pensé, creo que no pensé nada. Estaba muy nerviosa aquella temporada. Entonces, pues nada. Pero al mes o 2 meses, una persona que me protegió mucho, una mujer que hace unos meses falleció, Adelina Bataller, vino y me dijo, tranquila, ¿sabes? Pero, con todo el mogollón, una persona me dijo, en Radio Alcoy dicen si quieres trabajar allí. Me fui a Alcoy, hablé con una persona y esta persona me dijo, si entras aquí, entrarás fija, seguridad social, todas estas cosas. Claro, las condiciones te interesaron y dijiste, para allá que me voy. Sí. Y claro, pues yo me fui para allá. Echaba mucho de menos el mar. Claro. Echaba de menos a mis amigos, algunos de mis amigos, por ejemplo, María Ángeles Moreno, que yo la veía muy a menudo. No sé si sabrás quién es. Sí, claro que sé quién es. Entonces, claro, es una escritora. Bueno, entonces, pues nada, y allí me quedé. Y un día me dijeron, aquí este chico se llama Antonio Hernández. Y al año ya me había casado, aún no hacía un año, me había casado con el chico, con Antonio Hernández. Pero él me dijo primero, la radio no, porque si no creerán que tal y que cual, arriba y abajo. No sé, una cosa así rara que... Pero después dijo, me cachis la mar. Un día que estaba con ganas de... A buenas horas me dejo yo un trabajo como el tuyo. Y nada, y ahí... Esas cosas que uno dice, le salió del corazón. Claro. En aquel momento lo suyo era casarse y dejar de trabajar, pero tú no, tú pero seguiste. Lo mío no. Tú seguiste trabajando, a ti te retira la maternidad. Sí, claro. No, después de casada, aún hasta que me suplieron, estuve medio año o algo así, pero mi niño mayor me necesitaba mucho, aunque tenía cierta ayuda por parte de mis suegros y eso, pero cierta ayuda no, muchísima ayuda, pero no... Sí pudo más el sentimiento maternal. Sí. Y ahí termina, digamos, tu carrera de seguido en la radio. Sí. Pero la radio yo creo que uno nunca la deja del todo. No, es que yo me involucré a un grupo de teatro de cámara
que tiene Alcoy, que es muy avanzadilla, Alcoy es culturalmente en aquel momento, años 60, es que tocaban todas las teclas culturales que podían haber. Y se llamaba La Cazuela. La Cazuela, ya sabes tú que es el lugar donde la gente miraba al teatro desde la cazuela, ¿no? Y ahí sí que hice teatro, buen teatro. Pero tuve la paradoja de que me daban papeles para los que yo no estaba preparada, yo no había pisado escena. Claro. Entonces me daban un papel porque no querían darme un papel de principiante, pero realmente yo hice papeles como de García Lorca, hice papeles de Ionesco, hice de teatro del absurdo, de Bertolt Brecht, que yo no... Claro, sí que me aprendía el papel y además me daba acceso a que yo tratara de indagar dónde me había metido, ¿no? Porque era un teatro a nivel de grandes intelectuales y demás, claro. Pero, claro, yo tenía que haber comenzado, pues si no, señor, la carroza espera un poquito más, pero no mucho más, ¿sabes? Pero bueno, haberlo hecho aquello quizá más es la gradual. mejor época de mi vida. Porque, en fin... ensayabas y después representábamos una vez o dos. Recuerdo que en el Círculo Industrial, que es como si dijéramos Fomento, hicimos una vez Valle Inclán, otra vez Lorca y otra vez un autor ruso, Anton Chekhov, que fue una interpretación que me salió bordada, hija mía. Me salió una gracia. No me lo creía yo. Rosita, ¿pero qué has hecho, hija mía? Si te ha salido estupendo. De verdad. Me encantó. Eso hace que de alguna forma, bueno, pues sí, te alejas del mundo de la radio. Sí. Luego has tenido algunas intervenciones puntuales, porque yo creo que a los que son creativos eso no se puede parar. Sí. De alguna forma hay que darle salida, ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde... Seguramente. Bueno, incursiones. Sí. Hice alguna cosa en radio durante bastantes años, un día a la semana. Era... yo creo que podía llamarse la radio libre, ¿no? Porque ni siquiera presentaba, porque iban entrando, yo abría micro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú a qué te dedicas? Así en ese plan. Claro, yo no había preparado guión para nada, pero es que yo quería hacerlo así. Después, cuando hice El Minuto Perdido, sí que yo me ponía... Ahí así, ahí ya lo llevabas escrito, ahí así. Alguna vez sí con un... O sea, lo más difícil en radio, que es lo de improvisar, era lo que a ti... Bueno, la radio en libertad, ¿no? Un día entró uno y yo le pregunté a qué se dedicaba y tal, dice... Jo crié abelles. Dic, vostè què és? Apicultor? Diu, apicultor no. Jo crie abelles per a la mel y pero bueno, me contó una de cosas y me dijo que eran indispensables para la vida. Las abejas. Y luego, por el tiempo, claro, lo hemos visto muy claro. Lo hemos visto, ¿no? como efectivamente ahora hay una campaña de protección especial para las abejas. Oye, Rosa, ¿hubieras hecho algo distinto a lo que hiciste? Quiero decir, ahora y con la perspectiva dices... Distinto. ¿Me compensó o no me compensó dejar la radio o venir puntualmente? O sobre todo cuando... Porque eso, aunque tú no lo cuentas... Yo sé que es cierto que durante mucho tiempo ha habido quien te ha buscado específicamente para que pusieras voz a sus cuñas publicitarias, a sus anuncios. Pero es que no me gusta a mí. O sea, es un poco como la manera de abrir el micro para que alguien hable, ¿no? Ya sabemos que eso, aquí tenemos a fulanito que es tal cosa y ahora le vamos a hacer la primera pregunta, es más o menos, ¿no? Pero... y a mí me hubiera gustado hacer otro tipo de publicidad, como lo hacen ahora, sí. Más natural. Exacto, sí, más natural, sí. Oye, Rosa, ¿tú crees que la radio ha evolucionado hacia donde debía? Sí. Por radio se han oído cosas que si a mí me dicen, vas a oír a fulana diciendo tal cosa. Digo, esto es un rollo que me estás contando, por favor, ¿sabes? Y entonces, pues claro, sí. Que se podía haber hecho más, siempre se podía haber hecho más. Claro, pero sí.
Tú piénsalo y verás. ¿Sigues estando, por tanto, enamorada de la radio? Porque a la radio, y sobre todo los que trabajan en radio, bueno, solo puede trabajar en radio el que está enamorado de la radio. Sí, Porque puede ser. Pero aún así también te digo que disfrutamos de la radio. Yo me voy a dormir y enciendo la radio y escucho la radio. Y mi marido, que escucha la radio también. Uh-huh. Y a veces bajo, que pienso que él ya está durmiendo. Mi marido falleció este verano. Sí. Bajaba el volumen y él decía, no bajes, que no oigo. Claro. O sea, que estaba también. En fin, y pasaba yo hasta que te dormías con la radio abierta, ¿no? Y al día siguiente, pues... Lo primero, nada más despertarse, el botoncito de la radio para empezar a escuchar, ¿no? Sí. Es como que se pone en marcha el mundo. Por eso te digo que en radio se ha hecho muchísimo. Uh-huh. Y la gente, los locutores se comunican entre sí. Y si se equivocan, hay una voz, así como te asustabas, ¡ay, qué barbaridad he dicho! El otro dice, ¡ey! Tómate una tacita de café. Eso en aquel tiempo, imposible. Era todo muy cuadriculado. Muy construido. Esa era tu parcela, esta es la otra, y si te equivocas es que no, eso no es profesional. Y ahora no, todo lo contrario. Y si es una chica, por ejemplo, pues hacer alusiones, es que está enamorada, discúlpaselo. Eso en radio era entonces impensable. Y ahora es lo más natural, es una ¿no? monada escuchar la radio, eso. La es la vida, claro. La vida que fluye también a través de las ondas. Naturalmente. Pues Rosa, ha sido un placer tenerte con nosotros. También para mí. Esto lo tenemos que repetir. Bueno, pues cuando quieras, no tienes más que llamarme. Que, bueno, abusaremos. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Eres una gran profesional, también quiero que lo sepan. Muchas gracias. Es la segunda vez que estamos aquí, tú ahí, sí. yo aquí, ¿eh? Sí, Aquella vez que hablamos de Climent, de Juan Climent, efectivamente, del poeta Juan Climent. Me alegro mucho. Gran poeta y gran persona. Claro. Pero bueno, repetiremos. De acuerdo, como quieras.